Luis Dallaglio, titular de Delfos, la consultora. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, chicos? ¿Cómo están ustedes? Hola, Luis, muy bien. No te digo nuestros nombres, Luis, porque ya los conoces de sobremanera. Por supuesto, los dos. Bueno, pero el motivo por el que te llamo es por... De cuando eran purretas. Bueno, hace mucho tiempo ya dejaste el ámbito del periodismo y estás en el de la consultoría y demás. Haces estudios muy interesantes de Delfos. Hiciste uno sobre una encuesta nacional sobre reforma laboral. Bueno, no anticipo el resultado. ¿Hay algo ahí del resultado que te haya sorprendido? Contanos. Mira, fundamentalmente, primero suponíamos que iba a haber una diferencia o una resistencia, si se quiere, a la reforma laboral, no tan marcada como lo está dando esta encuesta, que más de la mitad, el 52%, rechaza la reforma laboral. Solamente el 31,8% dijo que está de acuerdo con la reforma laboral. Hay un 16% que prefirió no opinar, no contesta. Vemos que son principalmente jóvenes los que no han dado una opinión al respecto, presumiblemente porque son personas que están recién ingresando a la actividad laboral o todavía no terminaron actividades a nivel de instrucción académica. Ahí estamos viendo la placa, Luis, tenemos una placa preparada. Sí, exactamente. En desacuerdo el 52%, como decías vos, ¿no? El 52%, sí, 52%. Y 31,8% el nivel de acuerdo. Y fundamentalmente esto se está dando en un escenario donde hay una fragilidad laboral muy grande. Vos sabés que en este informe nosotros hemos hecho otras preguntas más. Por ejemplo, el 54,6% de las personas que respondieron a esta encuesta nos dijeron que están formalmente en el marco del salario, digamos, de la contratación laboral. Tenés un 41,5% que trabaja menos de 35 horas semanales, es decir, están en una situación de subocupación. El 61% de estas personas que están trabajando nos dijo que no está satisfecho con los ingresos que recibe, a pesar de que la mayoría sí está de acuerdo con el clima laboral e incluso un poquito también de acuerdo con quien lo ha contratado, con la patronal en este caso que lo ha contratado. Pero sin embargo, lo que sí está marcado fuertemente es la insatisfacción con la remuneración que reciben. Y está también, obviamente, la cuestión de los ingresos, donde más de la mitad, diría casi el 60%, está cobrando menos de 900.000 pesos. Esta fragilidad laboral en la que están los argentinos plantea que esta reforma laboral se vea más como una amenaza que como una oportunidad, claro, eso es lo que de alguna manera termina constituyendo estos resultados, ¿no? Eso te iba a preguntar, digamos, ¿cuáles son las razones por las cuales de ese 52%, bueno, ¿qué dicen? ¿Por qué se oponen, la rechazan? La principal razón por la cual las personas rechazan la reforma laboral es la reducción de los derechos laborales y la idea de una precarización laboral detrás de la nueva reglamentación. También la idea de que solamente favorece a grandes empresas y ricos, que no va a generar empleo, que falta de consenso, que es un dato apresurado y sin debate técnico. Acá, porque hay otro dato muy importante, cuando lo cruzamos por a quién votaron en la elección anterior para presidente, vemos claramente la identificación partidaria, digamos, o ideológica, porque tanto los votantes de Bullrich como de Milei acompañan de manera definitiva el proyecto. En cambio, los votantes de Massa, de la izquierda, fundamentalmente, tienen un fuerte rechazo, y el dato político, si se quiere, es que esa gran votante del medio que acompañó a Schiaretti en las elecciones del 2023 también rechaza con el 61% de sus opiniones el desacuerdo con la reforma laboral, lo cual también se constituye en un dato político, ¿no es cierto?, Luis, de cara al debate. Claro. Sí, yo te quería preguntar justo de eso, porque si uno mira, es una encuesta nacional, ¿no? Pero si uno mira en los votantes de Bullrich y en los votantes de Milei, en torno al 8-9% nada más de la gente la rechaza. Y pensando en los resultados electorales presidenciales que hubo en Córdoba, eso te da a entender que quizás en Córdoba ese dato nacional cambia y la mayoría está de acuerdo. ¿Ustedes hicieron alguna apertura por Córdoba o hiciste alguna lectura en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión? Mira, los datos que tenemos son de un punto muestral, es decir, no habría que darle un rigor metodológico al dato de Córdoba,
como tampoco al dato de el sur, el este o el oeste, digamos, porque son muestras que son nacionales estructuradas, pero sí se ven perfiles. Obviamente el dato se empareja un poquito más, pero sigue siendo elevado el rechazo. ¿Por qué? Porque acá uno toma como referencia muchas veces en el 2023 el voto del balotaje, sí, que es muy distinto al voto de la primera vuelta. ¿Cuándo se expresa políticamente la gente? En el voto de la primera vuelta, ¿sí? En el caso del balotaje, selecciona. No es lo mismo, ¿está claro? Pero ¿en qué momento la gente se manifiesta políticamente? En el voto de la primera vuelta. Es decir, lo que pasa, por eso yo decía, sumando Bullrich y Milei. Claro. Sumando Bullrich y Milei, claro, en esos dos colectivos que tuvieron muchos votos sumados en Córdoba, es muy minoritario el rechazo. Claro, pero no termina de ser mayoritario. No termina de ser mayoritario, ¿por qué? Porque también hace a esta referencia que yo te decía recién, que tiene que ver con la fragilidad del escenario laboral, con lo que es estructuralmente el mercado laboral en el país y en Córdoba. Estos datos, un poco más o un poco menos, también se reproducen en Córdoba, donde menos, por lo menos el 60% de la población cobra menos de 900.000 pesos, o existe todavía una fuerte insatisfacción con la remuneración laboral, lo cual se puede atenuar un poco, pero sigue siendo de alguna manera, insisto en esto, sin darle rigor metodológico, porque no era una encuesta de Córdoba, sino una encuesta nacional, más importante el rechazo. Incluso, vos fíjate que nosotros hemos publicado ayer, creo, una placa en las redes de Delfos, en donde solamente vemos cuál es la posición de las personas que están fuera de la formalidad laboral, es decir, los denominados informales, y ahí el rechazo es del 51%. Es decir, también qué raro eso, ¿no? Diego, se plantea como una posible solución a aquellos que están por fuera, y los que están por fuera la rechazan a esa posible solución. Claro, porque es lo que se plantea desde la lectura política, desde la realidad del mercado laboral, desde la realidad de lo que vive cotidianamente y de la experiencia cotidiana que hace la gente. Como te decía al comienzo, esto está visto más como una amenaza que como una oportunidad. Con lo cual, esto claramente termina también poniendo énfasis en que es un tema que transita más en algunos momentos por un debate ideológico, político, que por una discusión técnica real de cuál es lo que está pasando. No quiere decir que no haya una intención, pero en la discusión pública del tema, hoy transita más esos caminos que los caminos de la discusión técnica. Esto claramente pone en perspectiva lo que hoy piensan los argentinos respecto a la reforma laboral. Y un dato que no tiene, me parece, a veces te pregunto, no tiene que ver solamente con la cuestión laboral, sino en general cuando se le pregunta a la población sobre el gobierno de Javier Milei, las mujeres están más en contra del proyecto que los hombres, ¿no? Los hombres generalmente son más proclives a apoyar a Javier Milei que las mujeres en cualquier ámbito, no solamente lo laboral. ¿Es así, Luis? Los hombres y los hombres jóvenes, fundamentalmente. Y bueno, esto ya tiene que ver con otra discusión que está pasando también en el mundo con estas nuevas experiencias políticas, fenómenos políticos que se están dando en el mundo, donde son acompañados principalmente por jóvenes varones, ¿no? Entonces eso también se ratifica en muchos casos en los acompañamientos que reciben en determinadas medidas económicas. Esto lo venimos viendo incluso ahora en este momento donde Javier Milei tiene una recuperación importante a nivel nacional. Nosotros también en esta encuesta misma preguntamos por la imagen de Milei. Si bien sigue siendo mayoritaria la cantidad de gente que opina de manera negativa, sigue consolidando un 40%, 41% de opiniones positivas en todo el país, con lo cual es una primera minoría muy importante que, si vos querés de alguna forma hacer un parangón, le permitió al kirchnerismo durante muchos años también gobernar el país con una primera minoría de 35 y 40 puntos. Es decir, es donde hoy está parado Milei, que le permite incluso que se haga mucho más fuerte ese 40% ante un escenario opositor que está disgregado, ¿no? Que no tiene una referencia política ni un liderazgo político. Entonces, quizás tenés una mayoría que opina negativamente respecto del gobierno nacional, pero a la vez no tiene un eje que lo conduzca políticamente. Y eso hace que ese 40% de Milei, 41% que nos dio ahora, esté siendo tan importante desde el punto de vista político, que ha mejorado el clima político incluso después de las elecciones, que fue el dato
que realmente se destacó después del 26 de octubre. Bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este contacto, muy interesante. Y todos los análisis, los estudios, las encuestas que nos envía Delfos siempre a través de su canal de comunicación. Así que muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Luis Galaglio, director de Delfos, la consultora que en Córdoba, bueno, hace base, pero trabaja en todo el país, hablando del rechazo a la reforma laboral en la última encuesta que hicieron sobre el tema. Sí, es muy, muy claro cómo se abren, se diferencian las opiniones cuando vos preguntas voto. Se paras por voto, ¿no? Tal cual.